Buenos días, mi nombre es Rodrigo Bazán Zurita y les voy a hablar acerca de una propuesta de un algoritmo basado en Machine Learning para la enseñanza y perfeccionamiento de escritura. El contenido que vamos a abordar para poder llegar a explicar de una manera contundente y clara el desarrollo de este experimento será una introducción a qué es la inteligencia artificial, las redes neuronales y su estructura, que son la base de este experimento, el algoritmo del desarrollo de la misma red neuronal del presente trabajo, la metodología, unas herramientas que sirven para simplificar el trabajo realizado, resultados que se obtuvieron de nuestro experimento, conclusiones de esta investigación y trabajos futuros. Una vez aclarado esto, iniciemos por definir qué es inteligencia artificial. Hay que aclarar de dónde surgió este término, y este se dio en la conferencia de Dartmouth en el verano de 1956, durante una conferencia en la universidad de la misma ciudad, en Dartmouth College, la cual fue impartida por John McCarthy, el cual es considerado uno de los pioneros en el mundo de la computación y el padre de la inteligencia artificial. Él hablaba que en un lapso no mayor a 10 años, en ese entonces, de 1956, las computadoras podrían replicar comportamientos humanos. Y esto lo dijo porque ya había grandes avances con programar computadoras únicamente con reglas, bastantes reglas, que eran capaces de resolver problemas pues un tanto complicados para ese entonces. Cito textualmente lo que dijo John McCarthy en la conferencia de Dartmouth College: la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes, está relacionada con la tarea similar de utilizar ordenadores para comprender la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no se limita a métodos que sean observables biológicamente. Una vez que ya tenemos como el contexto del origen de este término, de este concepto, podemos eh, profundizar más acerca de cómo es que antes se creía que funcionaba la inteligencia artificial y cómo es que hoy en día funciona la inteligencia artificial. Antes, a través de la programación clásica, se le dotaba a la computadora de reglas y datos, dando origen a respuestas. Eso era la inteligencia artificial de los años 50. Sin embargo, ahora tras pues, bastantes investigaciones e experimentos, se llegó a la conclusión de que para que una computadora pueda empezar a replicar comportamientos humanos como se busca, es necesario que empiece a aprender como aprenden los humanos. Los humanos aprendemos con datos y con respuestas generando reglas. Por ejemplo, para reconocer un perro, nosotros vimos muchas imágenes de perros, vimos a muchos perros, muchos datos de perros, y la respuesta era perro. Siempre que veíamos algo de cuatro patas, con dos orejas, dos ojos, una nariz, la respuesta que se venía era perros. Entonces ahí nosotros ya estábamos generando una regla como de clasificación. Es lo mismo en la computadora. Se le dota de datos, de información y de respuestas, y la misma computadora se encargará de crear reglas para poder clasificar lo que se ponga en esa red neuronal. Se basa en que la computadora genere aprendizaje para que pues pueda generalizar en cualquier entorno. Ahora, para que esto se logre, se tiene que realizar una estructura de una red neuronal. Una neurona artificial no es más que una representación bastante abstracta de una neurona biológica. Eh, Ahorita profundizaremos más en qué es una neurona artificial, pero bueno, la neurona artificial es una parte indispensable de la inteligencia artificial, pues porque es la encargada de manipular la información, porque la inteligencia artificial, como ya se ha comentado inicialmente, se crea a partir de redes neuronales, las cuales tienen las funciones de clasificar base de datos, de tener una estructura, un entrenamiento y una predicción que se va a profundizar a continuación. Clasificar base de datos. Antes de tocar de lleno lo que es una neurona y lo que es una red neuronal, hay que hablar acerca de la clasificación de la base de datos. Para que nosotros aprendiéramos, nosotros analizamos muchos datos. Por ejemplo, los perros
tuvimos que ver muchas veces a perros desde distintos lados, distintos ángulos y distintos tipos, y nosotros los íbamos analizando y entendiendo cómo es que eran. Para la computadora es lo mismo, le tenemos que dar muchos datos de entrenamiento, pero para averiguar si es verdad que aprendieron, lo que vamos a hacer es que la base de datos que tenemos para esta red neuronal la vamos a dividir, una parte para que entrene y luego otra parte, que son imágenes que nunca ha visto nuestra red neuronal, se le van a mostrar y se le va a preguntar sobre qué es lo que ve. Se va a hacer como una comprobación de aprendizaje, y ya mediante ver la respuesta ante imágenes que no ha visto con anterioridad nuestra red neuronal, sabremos si es efectiva para ponerla en la vida cotidiana a que generalice en cualquier entorno. Ahora, ya entrando en profundidad sobre qué es una neurona artificial no es más que un límite o un umbral. Lo que hace una neurona es que recibe un valor numérico de entrada, y dependiendo si supera este límite o umbral que tiene cada una de las neuronas, va a sacar otro valor, es decir, es como una función. Lo que se hace es que tenemos una capa de entrada, una capa de neuronas ocultas y una capa de salida. En la capa de entrada se ponen neuronas mediante las cuales van a ingresar información a nuestra red neuronal densamente conectada. En las capas ocultas están todas las neuronas que van a hacer múltiples operaciones con los valores para dar pie a las capas de salida, donde pues vamos a tener el resultado final de la manipulación de estos datos. Estas redes neuronales, estas neuronas, como ya se comentó que tienen ciertos valores, uno de ellos son los pesos. Los pesos son los que se ajustan para que cuando se ingrese algún tipo de información de manera numérica, se multipliquen por estos pesos, se modifiquen con estos pesos y vayan dando un valor. Ahora, lo que nosotros queremos es que al ingresar nosotros información a través de las capas de entrada, que esperamos una respuesta en la capa de salida. Cuando nosotros obtenemos una respuesta distinta a la que nosotros esperábamos, es necesario corregir cada uno de los pesos de las neuronas. Con anterioridad esto se hacía con fuerza bruta, es decir, a una computadora la dejaban meses y meses y meses buscando valor por valor correcto para que una red neuronal funcionara. Pero se hizo el descubrimiento, se hizo la implementación del algoritmo del backpropagation. ¿Qué es lo que hace el backpropagation? Les voy a explicar de una manera un poco burda cómo podría ser esto. Supongamos que esta conferencia no les gustó, les causa una sensación de disgusto. Entonces, esa respuesta no es la que yo espero, yo esperaba una respuesta de agrado. Entonces me cuestiono para que en mi siguiente conferencia sea mejor. Entonces digo, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Hice mal mi videoconferencia? ¿Pero por qué hice mal la videoconferencia? A lo mejor fue el café que tomé en la mañana que no me inspiró a hacerlo suficientemente bien para poder entregar un trabajo de calidad. O quizás fue el hecho de que el señor que envía los cafés a los supermercados no cuidó de la manera adecuada el café y cuando me llegó a mí estaba echado a perder. O quizás fue que la fábrica con café, o incluso puede ser que el cultivo de donde se cosechó el café que yo estoy tomando tenía alguna plaga. Entonces ahí es cuestión de ir buscando en dónde está mi error para modificarlo. Podemos pensar que quizás no tomé el café correcto. Entonces lo que haré para la siguiente exposición va a ser tomar otro tipo de café, el cual me asegure que yo pueda crear una conferencia de calidad y a ustedes les guste, les agrade y así yo tenga la respuesta esperada, que va a ser un apoyo de su parte. Entonces básicamente eso es lo que hace el backpropagation. Ve cuál es el valor de salida, lo compara con el valor de entrada, con el valor esperado, perdón, y al ver que son distintos va a empezar a ir de la última capa a la primera, analizando exactamente cómo es que los pesos van afectando a la capa a la respuesta, modificándolos para que estos nos den la respuesta que nosotros esperamos. Ahora, ya que tenemos definido
qué es una neurona, qué es una red neuronal, qué es una red neuronal densamente conectada, cómo funciona el backpropagation y el entrenamiento, es momento de ya entrar de lleno al desarrollo de nuestro experimento. En este experimento, la red neuronal empleada en conjunto de un entrenamiento y validación de una base de datos con un modelo de estructura en específico, y ya finalizando con el entrenamiento y validación de calidad de nuestra red neuronal. Ahora, es importantísimo explicar que la parte del entrenamiento se tiene que realizar con valores aleatorios, es decir, si nosotros tenemos ordenada nuestra base de datos de dígitos del 0 al 9, ordenadas de menor a mayor, tenemos las imágenes del 0, luego las imágenes del 1, luego las imágenes del 2 y ese tipo de ordenamientos. Cuando nosotros separemos nuestra base de datos, lo que va a pasar es que en la parte del entrenamiento se van a quedar los dígitos del 0 al 8, por ejemplo, y el 9 y el 0 se van a quedar en la parte de la validación. Entonces, nuestra red no va a aprender a reconocer cómo se escribe el número 8 o el 9 o el 0 porque nunca lo estudió. Entonces, lo ideal es randomizar nuestra base de datos de manera que en la base de datos de entrenamiento se tengan de todos los números y en la base de datos del test de validación se tenga de todos los números para poder tener un proceso de validación en el cual sepamos que también está generando las respuestas esperadas nuestra red neuronal. Exactamente qué es lo que está haciendo esta red neuronal. Nuestra red neuronal está leyendo una base de datos la cual se compone de 60.000 imágenes de dígitos escritos a mano dispuestas para el entrenamiento y 10.000 imágenes de dígitos igual escritos a mano dispuestas para la validación. Entonces lo que se hace es que estas imágenes miden 28 por 28 píxeles y se van a ingresar a un arreglo de 1 por 754 píxeles, en el cual cada uno de esos píxeles va a ir entrando en cada capa de entrada de nuestra red neuronal, la cual les muestro aquí adelante. Por ejemplo, imaginemos que se ingresa la imagen de un número 4. Tiene 28 por 28 píxeles. Se normaliza y ya tenemos una imagen de 784 por un solo píxel. Esos 784 píxeles van a entrar cada una en cada neurona. En la primera capa, nuestra red neuronal va a analizar las características fuertes, por ejemplo, que el 4 tiene ciertas curvaturas en algún punto, que tiene unos vértices, que tiene más de 2 líneas, y así va a ir analizando las características específicas de cada número, como nosotros cuando aprendimos a diferenciar entre perros y gatos, nos fijábamos en cómo eran sus orejas, cómo eran sus patas, cómo eran sus ojos. Igual, aquí se va fijando la red neuronal en cada una de las características de cada número. Esto es una manera bastante abstracta de explicar, pero va un ejemplo de cómo es que funciona. Ya que analiza todo, se van modificando los pesos en nuestra red neuronal para que al terminar nos dé la respuesta esperada, que es un número 4. Entonces, ya que nosotros entrenamos a nuestra red, ¿qué quiere decir entrenar? Es decir, ya que a nosotros le dimos todas las imágenes que están dispuestas al entrenamiento y ya que le dijimos cuál es el valor de salida esperado y ya que ajustó los pesos para que cuando entren esas imágenes nos dé ese valor de salida esperado, hay que ver si solamente es capaz de hacerlo con el conjunto de entrenamiento o si ya es capaz de generalizar con que se le presenten números que nunca antes ha analizado y ver que también lo hace. Entonces ahí es cuando entra la parte de la base de datos de validación. Se la mostramos al algoritmo y vemos si puede reconocer de una manera correcta cada uno de esos números. Ahora, todo esto era bastante complejo de hacer en los años 80, 90. Afortunadamente hoy en día tenemos unas herramientas que nos facilitan el proceso como lo es Keras y TensorFlow. ¿Qué es lo que hace Keras? Keras nos importa la base de datos, en este caso la base de datos MNIST con los números. De ahí se la envía a TensorFlow, la cual es capaz de realizar una estructura de una red neuronal de una manera más sencilla de la que se tendría que hacer a mano, que es muy complejo hacerla. Entonces, ya que nosotros teníamos nuestra red neuronal entrenada y ya que checamos la validación, nos dispusimos a checar
cómo serían los resultados si en una plana de 7×10 se le entregaba a alumnos que están aprendiendo a escribir y se les pedía que replicaran el número. En este caso se les pide que replicaran el número 1, y lo que hace nuestro algoritmo es que analiza los números, revisa si están bien escritos, si coinciden con la descripción que tiene guardada la red neuronal, y te dice cuáles están escritos de manera correcta y cuáles de manera incorrecta. Y así, de esta manera, el usuario va aprendiendo a diferenciar entre cuáles están bien escritos y cuáles no, y a mejorar su escritura. En conclusión, podemos detectar que el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial se ven más frecuentes empleadas en la resolución de problemas complejos, desde los más sencillos hasta los complejos, porque el asistente de Google es inteligencia artificial y es capaz de programarte una alarma. El empleo de la tecnología nos brinda un impacto favorable en la vida cotidiana, facilitando más el acceso, como ahora, a la práctica de la escritura, y la aplicación de inteligencia artificial en este tipo de problemas nos permitiría de una manera más sencilla ampliar soluciones, incrementando la base de conocimiento. Esto solamente se hizo con números, pero también se podría hacer con letras o con otro tipo de cosas. Y adicionalmente contribuimos a la mejora del cuidado del medio ambiente al no demandar el uso de papel para crear estas libretas de práctica para la caligrafía. En trabajos futuros se quiere hacer una base de datos propia en la cual se incluyan caracteres alfanuméricos para que el usuario sea capaz de ensayar y tratar de mejorar su escritura, no nada más con números, sino también con lápices, con letras, perdón, mediante la optimización del proceso de análisis de información. Y también queremos crear una aplicación móvil. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, me encontré muy limitado en ciertos conceptos, pero si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier cosa, pueden dejarlo aquí en el foro y yo estaré atento contestando sus preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención puesta en este experimento, y hasta luego. Gracias.